¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos haciendo uno de nuestros programas especiales, esta vez con un entorno que realmente es maravilloso. Yo diría que es uno de los lugares más lindos de nuestra localidad, que es el complejo museográfico Enrique Udaondo. Atrás nuestro está la fuente con la cruz del convento de Santa Catalina, que se inauguró creo allá por diciembre del año 20. Y bueno, la capilla que está frente a nosotros, que no sé si se ve, y toda esa parte del museo y allá en el fondo la basílica. Señores, vamos a hacer un programa hoy con el intendente de nuestra localidad, con el señor Leonardo Boto, y vamos a hablar un poquito de todas las cosas que están pasando. Primero vamos a hacer un raconto de estos meses, que fueron los meses en los que hubo una elección en la que, si bien no fue sorpresivo, porque ya se palpitaba qué definición iba a haber, fue sorprendente las diferencias que hubieron entre el primero y segundo puesto, tanto a nivel provincial como a nivel local. Y segundo, también hablar un poquito de qué es lo que está pasando en este octubre aquí en Luján con lo que es Luján Virreinal. También qué fue lo del Camino Real, que son cosas que a mí personalmente me encantan. Y en un lugar como este me traslada al siglo XVIII o tal vez al siglo XVII. Vamos a hacer una breve pausa antes de hacer nuestro primer bloque, no sin antes agradecer a www.arganawines.com.ar, a Todo Uniformes en la calle Francia, entre San Martín y Mitre, a Confitería y Panadería La Sureña en Mitre y Francia, a Ciudad Esmeralda de Mercedes Infran, al estudio jurídico del doctor Julián Curone, Derecho Tributario y Previsional en Sarmiento 989, a Moto Luján de los queridos amigos Frascaroli en 9 de julio al 800 y a Parrilla y Restaurant Lo de Ambrosio en Río Colorado entre Autovía 5 y Ruta 5. Tras las cámaras, como siempre, está Paulo, a quien le agradecemos. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses, instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien. Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas, Amarok, a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales
Y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Bueno, con nosotros el intendente, el señor Leonardo Boto. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, por gracias estar a usted por haber aceptado. nuevamente en tu programa. Bueno, no, y gracias, yo no agradecí a Vivi Mayola, a la gente del Complejo Museográfico, que tan amablemente nos cedió el lugar, nos prestó el lugar y nos ha tocado un día espectacular. Yo creo que después que terminemos la nota me quedo acá. La verdad que sí, primaveral, con sol, con Buena el reverdecer de todos los árboles, con el piar de los pájaros agua. Con el agua de la fuente y a la vez también con este frescor todavía que se deja sentir. Sí, totalmente. Leo, bueno, vamos a empezar un poquito. Yo cuando recién empezamos dije que ya estamos en octubre, prácticamente mediados de octubre, falta un poquito pero ya estamos. Y viste que cuando llegas a octubre es como que ya tenés que sacar el arbolito, el pesebre, todo. Es como que los 2 últimos meses se precipitan. Me gustaría que hicieras un poquito un raconto de lo que ha sido este año hasta ahora, las cosas que intentaron hacer y que pudieron hacer, qué cosas quedaron pendientes. Te los voy tirando todas así porque si no yo después me olvido. Bien. Un pequeño comentario de qué conclusión sacaste después del resultado electoral, que fue realmente contundente y noqueador para las otras fuerzas. Y también después que hablemos un poquito de las cosas que están en marcha, como es el tema de Luján Virreinal y un tema que yo creo que es fundamental, que es el tema que se aprobó ayer en el Consejo Deliberante, la formación de este cuerpo de prevención. ¿Empezamos? Vamos. Empezar por donde te parezca del principio. Bueno, a ver, un año intenso, un año difícil, un año donde la situación económica apremia, ajusta a muchas familias y tenemos que estar muy atentos a eso. Vemos cómo se paraliza la actividad comercial, cómo está muy afectada todo el tema de industria y bueno, y eso genera situaciones muy difíciles. Tenemos el drama de Cerámica Cortines, también un rosario de despidos permanentes en la industria textil y en algunas otras. Bueno, todo esto configura una situación social compleja. En ese sentido, bueno, tratamos de estar muy atentos, acompañar a las familias que lo requieren. Perdón, Leo, me parece perfecto que acompañen a las familias que están en esa situación de peligro de despido o ya despedido o suspendido. Pero ¿no hay alguna manera en acercamiento con el gobierno provincial de ver si se les puede dar una ayuda? A eso me refería. Dale. A veces es simplemente escuchar, a veces es tratar. Tenemos una plataforma, empleocerca.com, cualquiera puede entrar, dejar sus datos. Tratamos de nutrir ese sitio web con todas las solicitudes de las empresas, todas las búsquedas que hay en el distrito y a la vez articulamos y hacemos una preselección de personal para muchas empresas. Estamos en diálogo con despedidos de los diferentes lugares para ver si uno va con un emprendimiento, si uno sale con tal actividad, si uno abre un taller que por ahí alguna vez lo tuvo. Bueno, tratar de acompañar. Claro, pero yo a lo que me refería es ver cómo se puede ayudar a las empresas, porque en ningún lugar les favorece que una empresa cierre. No, totalmente. O sea, cuanto más empresas abran... Bueno, todo eso más... ya se hizo, Pepo.
todos los mecanismos de auxilio y de asistencia a la empresa, por lo menos de Nación no hay nada, absolutamente nada, porque desarticularon todo, estamos en los jardines de Ludaondo y pasa un avión a baja altura. El helicóptero de Milei. Sí. Así es. Como proban con el club del ahora, helicóptero. decíamos que todas las asistencias a empresas por parte especialmente del Ministerio de Trabajo y de Industria de Nación están canceladas, pero sí estuvimos acompañando a diferentes empresas con los mecanismos de asistencia y de auxilio por parte de provincia, especialmente en Repro, que empresas que tienen crisis sostienen parte de la masa salarial cuando no hay despidos y cuando se cumplen algunas condiciones, con refinanciamiento de deudas, con evitar a veces evitar bloqueos a las cuentas para que puedan seguir operando. Bueno, un montón de situaciones que venimos atendiendo especialmente desde el área productiva. Sí, que tampoco del es, no es que no lo puedan hacer, pero tampoco está un municipio con todas las herramientas como para solucionarle un problema financiero o económico a una empresa. Lo que pasa es que, bueno, uno siempre nosotros tiene que intentamos articular alguna respuesta que está prevista en la legislación provincial, pero bueno, es desesperante, Pepo, es desesperante tener empresas importantes, que algunos de los empleadores más importantes del partido de Luján estén echando gente y echando cantidad de gente es terrible. Es lo mismo que sucede en el comercio, lo mismo que pasa en la industria de los servicios. Tuvimos despedidos en empresas ligadas al transporte. Bueno, hay toda una serie, hay una complejidad social que se va profundizando y bueno, tenemos que estar atentos para acompañar a las empresas y acompañar también a los vecinos y vecinas. Sí, además hay algo que es real. Muchas veces las empresas despiden y su situación financiera no les permite hacer la indemnización pertinente toda junta. Y para un trabajador que se ha quedado sin trabajo, que le empiezan a tirar chirolitas por mes... Lo único que tiene es la indemnización y por ahí no la puede cobrar. Es desesperante, que es lo que está sucediendo en muchos casos. Bueno, ahí articulamos en la medida de lo posible mucho con el Ministerio de Trabajo de provincia, con la delegación local y tratamos de ser prudentes. No estar ni de un lado ni del otro. Nosotros lo que queremos es que los conflictos se achiquen y que las cosas vayan saliendo adelante, con la prudencia del caso, porque sabemos que puede haber buenos y malos comportamientos en todas las partes, así que con mucha prudencia vamos acompañando lo que podemos acompañar. Bien, bueno, esa por ahí tal vez sea la parte más desagradable de todo este octubre, de todo este año, ¿no? De todo este octubre. Tuvimos elecciones el 7 de septiembre. Tuvimos elecciones, bueno, ¿y qué análisis hacés vos? La última vez que hicimos programa creo que fue en el Teatro de la Virgen y recuerdo que faltaban unos 15 días, más o menos 10 días para las elecciones. ¿Qué análisis haces de todo esto? Mirá, primero te pido que hagas un análisis como ciudadano común, después que la hagas vos como actor fundamental de lo que fueron las elecciones, porque si bien no eras candidato es obvio que apuntalaste a la lista esa y que también creo que la gente aprobó nuevamente, como en el 23, la gestión tuya, ¿o no? Yo creo que sí. Como ciudadano, bueno, yo creo que la gente acompañó un modelo de gestión, acompañó una forma de estar de Luján, acompañó el recuperar el orgullo de Luján, recuperó el que la ciudad esté más linda, acompañó eso, acompañó una transformación y un sostenimiento que venimos dando en Luján. A nivel personal, bueno, un honor muy grande, que la lista que impulsamos pueda haberse quedado con la victoria, un trabajo muy grande de los candidatos, una lista encabezada por Fede Banín, que la verdad que lo hizo extraordinariamente bien, y a la vez con una muy buena evaluación de la gestión en general, creo que se produjo una victoria y una victoria contundente, con prácticamente 26 puntos de diferencia También es cierto, y esto va a herir tu ego, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Porque enfrente no había ninguna lista que entusiasmara, no había ningún candidato que enamorara, por así decir, como para que uno dijera, esto puede ser una posibilidad. Te digo, pues yo, viste, que vivo hablando de estos temas con la gente, y la gente te decía, bueno, pero ¿y si no es la lista de voto, a quién votamos? Bueno, por eso, me parece también todo responde a una construcción. ¿No te gustó nada eso de que en el país de los ciegos el tuerto es rey? Problema. Yo estoy muy orgulloso con ser un buen tuerto. Sí.
no puedo. Ningún problema. Nada, ningún problema. Estamos entre los 12, 14 municipios de más diferencia en la provincia de Buenos Aires. Es un orgullo, sabiendo, como vos bien lo sabés, que Luján no es fácil. Luján es muy orgulloso, el votante de Luján es muy particular, está en el promedio de la provincia, no es un votante que regale el voto, ni mucho menos. Así que bueno, tener semejante acompañamiento habla de un reconocimiento a la gestión. Pero sabés y a una forma de gestionar. Sí, escúchame, y además lo que es bueno es que se ha mantenido prácticamente el nivel del año 23, el porcentaje de votos del año 23, aunque algunos detractores tuyos digan que has perdido 8.000 votos porque hubo un porcentaje de gente que no fue a votar. Eso te lo deben haber dicho también a vos. Bueno, mucha gente fue a votar, pero en esa caída de gente de votación hubo gente que dejó de votar a unos y otros, ¿no? No veo asociaciones lineales. No, yo personalmente lo que vi y en el medio en el que me muevo socialmente, la misma gente que en el 23 decidió votarte, ratificó el voto. Sí creo, y eso me preocupa, que hay un vacío muy grande de liderazgo enfrente. Y a mí también me preocupa, ¿eh? Y sí, a mí me preocupa que tengan 12 concejales. Bueno, a mí nada, yo preferiría tener una oposición organizada, con una interlocución fuerte y demás, pero bueno, es lo que nos toca. Hemos tenido épocas donde la oposición estaba más abroquelada y bueno, ahora se dio esta situación. En un programa que hice con César Ciror, creo que fue a principio de años, que lo achacamos al tema de que era a principio de años, o ponele, mayo, por ahí, qué sé yo. Él dijo hasta el año pasado teníamos muy buen diálogo con los opositores, tanto en las comisiones como así individualmente podíamos hablar mucho. Y como que este año, por este año que estamos transitando, como que se habían puesto como más duros. Lo achacábamos a que al ser un año electoral... Sí, y para mí también tiene mucho que ver cuando la oposición tiene memoria, tiene registro de gestión, se comporta de una manera. Cuando no hay registro de gestión, cuando uno nunca estuvo en el Ejecutivo, cuando uno nunca administró la cosa pública, a veces es mucho más imprudente. Y me parece que bueno, la llegada de la Libertad Avanza, la pérdida de posiciones tradicional del radicalismo, un Juntos por el Cambio que también ha reducido su participación, hace eso, ¿no? Que por ahí tengamos gente que no está con una conciencia de lo que es la gestión del Estado. Cuando hay gente que estuvo en la gestión, sabe que hay cosas que hay que hacer, sabe que hay algunos acuerdos que hay que llegar, sabe las obligaciones de lo que es gobernar y otras que no se pueden hacer. Cuando uno no tiene esa experiencia, por ahí es más imprudente, me parece que es lo que ocurre. De todas maneras, la fuimos llevando el año, incluso en el legislativo, donde bueno, lo fuimos llevando sin mayores problemas. Bueno, el año que viene, a partir del 10 de diciembre, no solamente vas a tener quórum propio, sino que para cualquier cosa que quieran hacer, ya no van a necesitar los 2 tercios, ¿no? ¿Es así o estoy equivocado? Tenemos mayoría simple, no mayoría especial. Mayoría simple. Los 2 tercios no llegan. Tenemos, Bien. Bueno, pero por un lado es gratificante pensar que no van a tener palos en la rueda, que las cosas que quieran hacer las van a poder hacer, y por otro lado se puede convertir en algo peligroso. Carlyle decía que el poder corrompe y el exceso de poder corrompe mucho más. Y van a estar, tus 2 últimos años como intendente, van a estar en una situación muy cómoda. No vas a enviar proyectos. Lo hice siempre, lo voy a seguir haciendo. Los grandes temas que comprometen a Luján a nivel presupuestario, a nivel de ordenamiento espacial, grandes inversiones que puedan llegar, los grandes desafíos que tengamos, si no hay consenso, no voy a avanzar. Lo he hecho desde el primer día que asumí. Por ahí demoramos 3 meses, 4, 6 meses una ordenanza, pero tratamos de llegar con la construcción de consensos. Hay cosas que si la enorme mayoría
de la política local no está a favor, es muy difícil. Estamos tratando de articular a ver si de una vez por todas puede llegar alguna inversión hotelera muy importante o alguna otra inversión. Si hay alguien tirando piedras de atrás, no se puede concretar. Por eso la tranquilidad a la población de que vamos a seguir trabajando por los consensos. Y si no quiere, en 2 años se vota otra cosa y a otra cosa mariposa. Bien. Es así. Bueno, muy es bien. así. Digo, tenemos experiencia. Acá hay gente que teniendo todo no pudo renovar, hay gente que parecía que no podía renovar, que renovó. Digo, Luján es muy independiente y es muy soberano a nivel político. Y vota lo que piensa. Vota lo que piensa y lo que considera libremente. Al votante de Luján no lo llevas de las narices. La gente, yo creo que se acompaña es porque hay un montón de realizaciones, hay una forma de hacer política de no denostar, no hablar mal de nadie, no decir pavadas. Bueno, tratamos de ser serios, generar consensos, mantener un rumbo y realmente convertir a todo eso en obras, en cuestiones concretas y hablar de las cuestiones concretas. Argentinos a las cosas. Como dijo don Ortega. Bueno, muy bien, Ortega y Gasset. Bueno, vayamos a las cosas. Claro, ¿qué Ortega creías? ¿Palito? No, eso lo decís vos. Después te cuento un chiste al respecto. Che, Leo, escúchame, bueno, muy bien. También se votó, no sé si voto es la palabra, pero se pusieron de acuerdo los concejales para estirar un poquito más el tema del presupuesto, que se trate recién en noviembre. Sí, pero ya se están corrigiendo algunas cosas, consensuando algunas otras, ajustando un poco la realidad nacional y la caída de la coparticipación nacional, y seguramente haga lo propio provincia, ajustando esas cosas, pero ya se va a tratar. Yo creo que sale en breve. Bien. El otro tema, que es un tema que para mí siempre fue muy bravo y es el tema con el que yo siempre digo es la pata coja de esta gestión, es el tema de la seguridad. Vos me vas a decir que hay tantas cámaras, me vas a decir que hay tantos móviles y siempre llegamos a lo mismo, que mi pregunta es, ¿hay suficiente personal, hay suficiente recurso humano para trabajar con las cámaras, para cubrir los móviles? Y sé que se aprobó ayer precisamente la formación de esta policía de prevención. ¿Por qué no le explicás nuevamente, pues ya te lo he preguntado otras veces, pero por qué no lo explicás nuevamente, qué va a ser esta policía de prevención comunal? ¿Por qué, si era un proyecto que yo recuerdo que vos tenías desde el principio, por lo menos de la campaña del 19, ¿por qué se tardó tanto en llegar y hacerlo recién ahora? Vamos por partes Vaya y por cucharadas. Y le estoy tirando todo para que usted hable. Vamos. Bueno, en el 2019 veíamos eso, que había que tener algún cuerpo de apoyo que complemente la labor de la policía porque faltaba personal. Bueno, un poco la reacción rápida a eso fue la creación de la Guardia Urbana. ¿Fue un avance? Claramente fue un avance. La Guardia Urbana es importantísima. ¿Es una policía? No, es un cuerpo de cercanía. Es un cuerpo de cercanía municipal, que es el primero que llega a un accidente, cuando hay un problema llega, a la policía. Descomprime, pasa algo, un accidente grave, se queda la Guardia Urbana. Antes por ahí utilizábamos un patrullero de policía por varias horas. Bueno, y a la vez el patrullaje también. Yo lo he visto trabajando por esta zona con gente que por ahí está medio perdida. Viste que por ahí, sobre todo cuando ha habido un fin de semana de mucha gente, por ahí alguien que se separó del grupo y quedó perdido. Bueno, por supuesto, colaboran a veces con tránsito, aunque no es su función principal. La Guardia Urbana nos tiene que guardar. Realmente tienen grillas, patrullan. Tenemos 10 móviles de la Guardia Urbana y hay una, si no me equivoco, hay 40 y pico de personas, y la verdad es que lo vienen haciendo muy bien. Seguimos trabajando, bueno, todo el desarrollo de cámaras, del nuevo COM, del anillo digital, de las LPR, de las arcadas de lectoras de patentes, las alarmas vecinales, la aplicación. Hemos trabajado un montón. Ahora, si no tenemos la capacidad de saturar con presencia policial algunos corredores y algunos lugares claves, la verdad que es muy difícil. Venimos pidiendo aumento del personal destacado en Luján, no se puede. Tenemos los fondos para decir pago horas extras, pago horas
POLAD. ¿De dónde salen esos fondos? Son los fondos municipales, fundamentalmente del Consejo Permanente de Seguridad, y cuando se acaban seguimos con presupuesto. O sea, lo que yo pago en la luz para el Consejo de Seguridad... Eso se ejecuta a pleno. Lo mío, yo si pago 500 pesos para es mucho. No importa, todo sirve, todo sirve. Bueno, teníamos para pagar y tenemos una falta de personal muy grande. Ni siquiera pagando podemos tener más personal. Entonces, bueno, dijimos, cortemos por lo sano, no podemos estar siempre dependiendo de otros. Armemos nuestro cuerpo de prevención comunitaria, que suena muy lindo, es la Policía Municipal. Va a ser un cuerpo que va a empezar el primer año con 30 personas, van a tener armas no letales, no todos, la mayoría va a tener armas no letales, van a tener un ciclo de formación física y a nivel de conocimientos de un año. Todo el entrenamiento se va a hacer en el partido de Luján. Estamos viendo si lo hacemos en la formación. Si la formación se hace en el Instituto Miñone o en unas aulas que tenemos para tal fin. Y bueno, y después toda la parte física. Perdón, ¿quiénes van a ser los instructores? Porque en un momento yo entendí, a lo mejor estoy equivocada, que iban a estar asesorados por gente de la Bucetich. Exacto, va a haber docentes de la Bucetich, docentes, nos encantaría que haya docentes de la Universidad Nacional de Luján, algunos docentes del Instituto Miñone ya están, y a la vez tenemos algunos preseleccionados, gente con mucha experiencia en las diversas áreas. Así que bueno, se acaba de aprobar en estos días, tenemos que promulgarla de acá a 2-3 semanas. Yo me imagino que de acá a 2 meses haremos la primer convocatoria. La primer convocatoria, ¿vos crees para que... 30 agentes del Cuerpo de Prevención Comunitaria. La idea es que para mitad del año que viene y un poquito más, para la primavera del año que viene, tengamos los primeros 30 egresados del Cuerpo de Policía Comunitaria y de la Policía Comunal. ¿Para qué? Para asistir, para cubrir, para patrullar. Queremos que el vecino y la vecina, cuando sale a la cuadra comercial del barrio, Rodolfo Moreno en el Quinto, o salís del Zapiola y te adentrás por la calle Libertad, uno ve a una parejita de policías allá, y vuelve a la tarde y la ve del otro lado, y caminemos por la Valle, por Mitre o por las transversales, Francia, Rivadavia, Colón, y uno ve en las esquinas la policía que viene como alguna vez lo vimos, y hoy lamentablemente se perdió. ¿Por qué? Por falta de personal. Sí, también es cierto, Leo, que el tema del uniformado, el policía, es una carrera, primero, muy denostada con todo este tema de los derechos humanos, muy denostada. Y segundo, que no ganan bien y están expuestos, ¿viste? A que, ¿viste? Estoy de acuerdo. El tipo que sale todos los días de su casa a cumplir su horario, se despide de la mujer y sus hijos y por ahí no vuelve. Estoy de acuerdo. No, vos no lo podés solucionar. Claramente, creo que hay una variable que fue mejorando, creo que hay que seguir. Y en paralelo, la gran novedad del Cuerpo de Policía Comunitaria es que el 100% de los agentes van a ser de Luján. Y hay gente que no va a salir de Luján, se queda en Luján. Entonces ya, yo cuando lo comento esto constantemente me está preguntando, ¿y cuándo abre la inscripción? ¿Cuándo abre la inscripción? ¿Vos creés que va a haber yo creo que sí, yo creo que sí. Para esto sí. Para la policía bonaerense cuesta un horror. Sí. Pero porque la gente no se ve yéndose a 100 kilómetros, 150 kilómetros a trabajar, porque en la policía bonaerense es muy difícil, prácticamente tenés un año que te vas de tu casa, venís los fines de semana, de lunes a sábado te la pasás en la escuela, lo cual es lógico, te están entrenando y te están formando, entonces bueno, es mucho más rígida. Vos me decías, y además si te dejan el castigo, no salís del fin. Sí. Me decía uno de los responsables de la formación de la Bucetich, me dice, hoy uno de los dramas que tenemos es lograr que en un placarcito o en un cajón el estudiante o el aspirante a oficial de policía tenga que dejar durante 4 o 5 horas por día el celular sin poder tocarlo. Bueno, mientras están en clase no le dejan tener los celulares. Solamente eso es un esfuerzo hoy para los jóvenes. No, bueno, que vos lo ves por la calle todo el tiempo, toda la gente. Yo me acuerdo cuando fue el tema, cuando estaban los pitufos aquí, que al principio habían arrancado muy bien, después vos los veías en las esquinas y las veías con el celular todo el tiempo. Y tienen que tener algo con qué comunicarse por cualquier problema que haya. Antes se comunicaban por las radios, que yo. Bueno, van a estar muy equipados, van a tener chaleco antibala, van a tener armas no letales, van a estar muy formados, van a tener una extraordinaria formación y queremos a la vez de que verdaderamente tengan
se sientan cómodos, trabajen bien. Y van a tener un muy lindo uniforme que estamos diseñando. Bien, decime una cosa. Hay una cosa que vos decís que van a estar muy bien provistos, pero hay un tema que es real. Los chicos van a salir con armas no letales. Si tienen que, ante un siniestro, lo que sea, un asalto, un robo a un banco, ponele, el chorro por ahí va con, no te digo una ametralladora, pero va con un arma que lo puede herir de muerte. Hace meses, sacando algún disparo, realmente no tenemos grandes tiroteos en el partido de Luján, Pepo. No tenemos la realidad de lo profundo del conurbano. Nosotros creemos con esto, vemos otros partidos también del tercer cordón, del eje de la Ruta 6, que vienen avanzando y avanzando bien. No es que reemplazamos a la policía en nada, sino que el trabajo es complementario. Yo lo que quiero es tener con la policía municipal, quiero que haya presencia de oficiales de seguridad con sus armas no letales en las esquinas para prevenir. También el combate al delito organizado, sea narcotráfico, mafias y demás, solamente lo tiene que llevar adelante la policía y lo va a seguir haciendo, obviamente en el marco de la justicia. Lo que nosotros estamos creando es un cuerpo de cercanía que creo que va a dar respuesta a las grandes necesidades que tenemos, que es poder ver policías en la calle. Acabamos de incorporar 30 nuevos egresados de la Bucetich. Empezamos a mover las motos, empezamos a poner binomios que caminan, parejitas que caminan en San Martín, en Rodolfo Moreno. Bueno, ya cambia. Sí, hay un poco más de presencia. Bueno, yo ya lo cambia. noto, Y de hecho está tranquilo el centro, toco madera, uno nunca está tranquilo en esto, pero está mejor. Hay una manera y alguna manera, yo sé que lo que voy a decir puede parecer un disparate y hasta puede parecer o es discriminatorio. Yo ando por la calle y veo mucha gente que anda circulando por el centro, ya lo hemos hablado, el tema de los vendedores ambulantes y todo eso, de gente que vos sabés que no es gente de Luján, te das cuenta que no es de Luján. ¿Hay alguna manera, obviamente no podés poner a alguien que te esté visando el pasaporte cuando entres, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de evitar esa invasión diaria que hay de gente que viene de Moreno, de Padua, de no sé de dónde? Bueno, a ver, son perspectivas diferentes. Hay 3.000 lujanenses que salen todos los días al conurbano y 3.000 lujanenses que salen todos los días a Ciudad de Buenos Aires a trabajar. A mí no me molesta la gente que viene a trabajar o a desarrollar una actividad o que viene a una extensión áulica de una universidad o que viene a una clínica de la ciudad o que viene a lo que sea. Eso no me molesta cuando hay actividades ilegales. Me molesta si venden ilegal. Bueno, nosotros lo que combatimos son actividades ilegales, no gente porque venga de acá o de allá. A los vendedores de medias es una lucha. Les secuestramos un montón de veces, pero siguen, bueno. Porque también a veces no es que vienen con la bolsita de medias o lo que sea. Vos te das cuenta de esos grupetes de gente que los ves que vienen de la estación. Sí, bueno, nosotros, insisto, Pepo, obviamente hay operativos preventivos, la policía cuando tiene alguna sospecha de algo puede intervenir, pedir información, esas cosas ocurren, si no, no podríamos estar como estamos. Pero bueno, me parece no podemos caer en ningún prejuicio. A la gente que hace algo que no corresponde, la vamos a combatir. Y el que viene a hacer lo que tiene que hacer y lo hace bien, bueno, a mí no me gusta, pero hay negocios importantísimos de la calle San Martín que todos los días vienen con 40 personas de partidos vecinos a trabajar porque no quieren tomar gente de Luján. A mí me encantaría que sea gente de Luján, pero ¿qué voy a hacer? ¿Se los voy a prohibir? ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Está mal? Y no, pero me gustaría que sea gente de Luján. No, prefieren tener gente porque trabajan mejor, porque por ahí nos joroban, porque por ahí no sé qué, no sé cuánto, cuando uno lo habla. Bueno, ahora es ilegal, no, es gente que viene uniformada, viene con todos los papeles en regla a trabajar. Y bueno, y por otro lado hay un montón de lujanenses que también van a trabajar a otros lados, ¿no? Sí. Bueno, ese era un tema, ¿no? Que si querés lo hablamos después en el próximo bloque. De qué manera se puede crear fuentes de trabajo aquí como para que la gente no tenga que ir. Porque no todos los que van a trabajar a Campana, Zárate, a Pilar o a Buenos Aires lo hacen con ganas. Hay gente que quisiera poder desarrollar su actividad laboral, hacerla acá. Imagínate tener a veces 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta, se te va la vida. Sí. Son muchas horas que se pierden lejos de la familia, te quitan calidad de vida, ¿no? Me parece la mejor ciudad o es aquella ciudad donde vos podés vivir y prácticamente moverte en bicicleta para todos lados. Ese es el ideal. Bueno, para eso hay que seguir trabajando y para eso tenemos que
caminar el plan estratégico productivo que hemos diseñado, que lo hemos pensado. Esto lo pensamos. ¿Cómo hacemos para, no generar un crecimiento exponencial que termine transformando Luján, sino el crecimiento leve, muy leve, vegetativo que tiene Luján, cómo ir acompañándolo desde el sector productivo. Y para eso, en vez de crecer cuantitativamente, queremos crecer cualitativamente. Esto del crecimiento vegetativo, ¿no? es medio romántico lo que digo, porque la verdad que no hay ningún crecimiento, hay decrecimiento. Ya hace 3 o 4 años muere mucha más gente de la que nace en Luján. Sí. Y la natalidad cayó prácticamente en Luján. Hace 3 o 4 años estaban naciendo entre 1.500 y 1.600 nacimientos tenemos, y hoy estamos apenas superando los 500. Bueno, eso es un fenómeno mundial y en nuestro país se está dando, que yo pensé que no íbamos a llegar a impresionante, esto. Es impresionante. La gente prefiere... Y todos los niveles sociales lo cubre. Sí. Impresionante. La gente prefiere tener una mascota antes que tener un hijo, lo cual es muy preocupante. Eso es mucho más profundo porque tiene que ver también con la Agenda 2030, con un montón de cosas. Yo te planteo el problema. Bien. Como dije el otro día, se reunió el Consejo del Empleo y el Trabajo de Provincia de Buenos Aires acá. Les di la bienvenida y les dije, planteé esto del frío demográfico que se está produciendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, no estamos muy lejos de por ahí cerrar el primer jardín de la ciudad de Luján, en breve, muy en breve, porque hay más maestras que chicos. Bueno, el del Sagrado Corazón, eso... Bueno, hay varios casos. ¿Y qué va a pasar cuando esto se profundice? ¿Qué va a pasar cuando no haya gente aportando para cubrir las jubilaciones de ahora? Digo, hay un montón de situaciones que vamos a tener que tener en cuenta a mediano plazo. Así que bueno, les dije el otro día, vamos a tener que empezar muy en breve, mucho más pronto que tarde, una batería de medidas para fomentar la natalidad en Luján, en la provincia y en la nación. En el país. Bien, Leo, hacemos una breve pausa y ¿Cómo volvemos. no? Pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses, instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien. Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas, Amarok, a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales
Y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro segundo bloque con el señor intendente de la localidad. Estamos en el museo, un entorno realmente maravilloso. Y ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito de esto de que es Luján Virreinal, que el año pasado despertó mucha suspicacia, gente dice, ¿pero qué es esto? Y ahora están fascinados. Muchos están fascinados. Y es una cosa que me encantaría que quedara establecida forever. Aunque vos ya no estés, que se siga teniendo... La primavera me trae tos, me trae irritación de la garganta. Ay, pero será... No, pero vamos. Trae alergias también la primavera, ¿viste? A mí me pasa lo mismo. Tos, estornudos. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo se te ocurrió esto de Luján Virreinal, que la primera vez que se hizo fue el año pasado? Y la verdad que anduvo muy bien. ¿Y por qué se me ocurre? Porque de los 400 años de historia que tiene Luján, Pepó, prácticamente la mitad, 200 años y un poquito más, fueron bajo el virreinato. Sí, primero virreinato del Perú, después virreinato del Río de la Plata. Y la influencia de esa época virreinal en Luján, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina es absoluta. Estamos completamente entrelazados, somos hijos de eso. Y me parece que el no conocer, el pensar que nos despertamos en 1810 o que nació algo en 1816 y no mirar ese ciclo histórico anterior, bueno, es un ese es el error que comete muchas veces la gente. Toma un hecho histórico y no... Nada es porque sí, todo es consecuencia de algo. Sacan de contexto en varias cosas. Una es eso, 1810, no es que el 22 de mayo se despertaron los porteños y dijeron, uy, viene bien el clima para que destituyamos al virrey. Todo era una consecuencia de esos años de virreinato, de lo que fuera. Yo creo que aquí en lo que es nuestro país, podemos empezar a hablar desde fines del siglo XVI, principio del XVII, ¿no? Pero lo otro es la manía que tiene la gente de juzgar los hechos históricos con la mentalidad de hoy. Totalmente. No hay que descontextualizar y no podés sacar la historia de un contexto a otro, de una realidad a otra, y hay que además evaluar en los valores y en lo que significaba tal o cual acción en ese momento. Como bien decía, juzgar con ojos del 2025 hechos que pasaron hace 150 años o 30 años, no tenemos que ir tan detrás. Tal cual. Es un error grave. Por eso Luján Virreinal, para poder conocer, para desvelar. ¿Qué significa desvelar? Correr el velo y ver lo que había ahí, lo que estaba, no lo estamos inventando, estaba pero no lo veíamos. ¿Qué pasaba acá en la época virreinal? ¿Cómo era la organización política? ¿Qué pasó durante las invasiones inglesas? Es ir conociendo. ¿Qué influencia tuvo la supresión de los jesuitas en el Río de la Plata, que creo que fue la gran bomba que desmoronó el virreinato? No nos olvidemos que en 1810 la Revolución de Mayo fue la primera revolución, entre comillas, que tuvo prácticamente el Nuevo Mundo. Y había habido en mayo de 1809, había habido en Bolivia un levantamiento, que creo que fue el levantamiento de Chuquisaca, no estoy muy segura, y que estaba inmiscuido en eso Bernardo de Monteagudo, que consiguió escaparse y bajar hasta Salta.
se quedó en Salta. Cuando llegan las noticias del 25 de mayo de 1810, como él ya venía con todas esas ideas de lo que había pasado el año anterior, trabaja a favor de eso, y por eso el Cabildo de Salta es el segundo cabildo, después del de Luján, que acepta la Junta. Por eso, ante este antecedente que manifestás de Chuquisaca y demás, nada de eso se explica, por supuesto la situación de Fernando VII en España, la invasión napoleónica, todo lo que conocemos, pero nada de esto se explica si no tenemos en cuenta lo que significó la supresión de los jesuitas. Eso me interesa que lo desarrolle. ¿Cómo? Lo de los jesuitas prácticamente dependía la formación de las élites, todos los que gobernaban se formaban con los jesuitas, gran parte de la educación dependía de los jesuitas. Pero también la educación y el acristianamiento de los aborígenes. Ni hablar. Y no hablemos ni hablar también de la estructura económica, las estancias jesuíticas, las misiones ¿sabés jesuíticas. ¿Sabés por qué Carlos III los expulsa? Porque habían creado un imperio dentro de otro imperio, quería quedarse con todo eso. Sí, y además, bueno, el conflicto ahí con Brasil, los bandeirantes, bueno. Además, Carlos III era masón, fue el que introdujo la masonería en España, y los jesuitas eran sus enemigos. Bueno, por eso. Hay todo un entramado apasionante que hay que descubrir, hay que entender, porque tenemos contradicciones que los argentinos no logramos superar. Y muchas veces el origen de esas contradicciones está ahí, en esa historia virreinal, en esa historia del finales del virreinato, en esa frontera entre el virreinato y la nación argentina. Y yo no digo que esto sea bueno o malo, que era una época luminosa o no luminosa, debe ser una época como todas, pero la tenemos que conocer, la tenemos que querer, es como la familia. Uno no la elige, la tiene, con los claros y con las sombras, con lo bueno y con lo malo. Bueno, la época virreinal, nuestra historia, con claros y oscuros, es nuestra. La tenemos que conocer porque ahí está nuestra base. Conocer su bandera, conocer las costumbres. A lo largo de este mes de octubre, comenzamos el otro día con una charla sobre Pedro de Mendoza, el capitán Luján, que le termina dando nombre al río, y luego al paraje homónimo. Ahora este jueves va a haber una charla sobre la relación entre la conquista de Buenos Aires y la relación con los indígenas del lugar. Va a haber visitas guiadas. Va a estar Patricio Lons también. Va a estar Patricio Lons hablando de economía virreinal, un poco la economía virreinal. Viene un historiador chileno para hablar de la relación entre Luján y la gobernación de Chile. Un historiador chileno especialista en la relación histórica de Luján con la gobernación de Chile. ¿Por qué? Por el camino real. Sí. Por el camino real. Había varios caminos reales. El principal, el que comunicaba Lima, capital del virreinato del Perú, con la capital del virreinato del Río de la Plata. Y también estaba la comunicación entre la capital del virreinato del Río de la Plata con la gobernación de Chile. Los dos caminos reales que estamos mencionando en este momento, los dos llegaban a Luján. Luján era la frontera. El primer puente de madera, que hasta Humboldt habló de ese puente de madera, estaba justamente en Luján, sobre el río Luján, a la altura del puente Muñiz. A la altura del puente Muñiz. Digo, hay tanta historia. Fue un primer puente que antes se cruzaba en lo que llamaban pelotas, que eran como unas enormes balsas de cuero que las tiraban. No sé si era de cuero exactamente, pero que podían cruzar para el otro lado, hasta que se hace el puente. Bien. Así que bueno, de eso se trata. Las mujeres, los grandes hombres, la organización política, la economía, el camino de la sal, las grandes mujeres, cómo se vestían, cómo se vivía. Bueno, me parece son cuestiones. Va a haber una feria gastronómica de la hispanidad, con prácticamente todos los países de Sudamérica y Centroamérica, mostrando su oferta gastronómica. ¿Eso qué día es? Eso va a ser el fin de semana del 16, 17 y 18. El fin de semana fuerte es ese, 16, 17 y 18, la feria gastronómica de Hispanoamérica. La feria va a ser el sábado. Empieza el viernes a la tarde. El viernes a la tarde. Ah, sí. El sábado. Y después está el acto. El sábado el gran acto con la gran recreación. Cientos de recreacionistas. ¿Es el sábado o el viernes? El sábado 17. Es que el sábado 17 no es. Es viernes 17. Viernes 17, muy bien, acá me corrigen, tenés razón, Pepo, cuando tenés razón, tenés razón. Normalmente ahí estamos. Cuando hablo con vos... Te tiro el fin de semana, es especial.
El 17 a la noche comienza la feria gastronómica, recreación, gran acto de recreación, bueno, el acto formal de Luján Virreinal, siendo el 17 el día de la villa de Luján, y la gran recreación que va a ser fundamentalmente sobre la Reconquista, la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Hito cero y demás. Va a haber una construcción con una gran cantidad de gente en escena. El sábado 18, algo muy particular, va a ser cortito, pero va a estar lindo, con la Asociación Argentina de Tenis. Hacemos la recreación del primer partido de tenis que se jugó en la República Argentina, delante ¿Acá? del Cabildo, sobre un potrero que se va a armar, con la gente vestida como época. estaba. ¿En qué año fue el primer partido? Y fueron los prisioneros de 1806. Ah, mira, Claro, no los sé. prisioneros británicos jugaron el primer partido. ¿Y sabés con qué armaban la paleta? La paleta que era la paleta de la vaca. Ay, qué horror, pobre vaca. La paleta de la vaca o el caballo. Y la pelota era eran tientos de cuero envueltos, y se tiraba un tiento largo sobre el potrero. Y bueno, hasta que el alférez real se pudrió de que le rompan las tejas jugando al tenis por la pelota de tenis que se iba a los tejados y les rompía las tejas y prohibió jugar el tenis. Digo, vamos a recrear eso, va a haber toda una serie de clínicas de mini tenis a la tardecita, después viene el partido, la recreación del primer partido. ¿Quiénes son los que hacen de tenistas de acá locales? Son sorpresas, nos van a ser dos tenistas muy importantes de la Argentina, con pasado. ¿Martín Jaite? Martín Jaite va a ser uno seguramente y algún otro que va a acompañar. Bueno. Y después de eso seguramente habrá una demo cortita en la Plaza Belgrano. Y ya. El 19, Día de la Madre, para todos los que quieran, se van a poder anotar en la página de Culturas y Turismo. El 19, el concertista de piano español Canosa, uno de los grandes pianistas que tiene. De música española. Sí, de música española, va a hacer un show a las 19 horas en el Teatro Trinidad Guevara. Así que todos los que quieran, es un día difícil, es el Día de la Familia, pero ya que están en familia, que vengan en familia. Sí, entonces en familia. Que Además vengan ya en a las familia. 7 de la tarde, ¿viste? Por eso, pueden reservar las entradas y tener a Canosa gratuitamente en España. En el teatro local. En el teatro local. ¿Por qué digo España? Porque viene auspiciado, es un invitado de la Embajada Española. Así que bueno, estamos muy agradecidos y creo que va a ser un éxito. Bien, bueno, a ver si hay alguna otra actividad más. El 17 no. El 11, ¿este museo no cumple 102 años? Me mataste. No va a ser el encuentro de coros, no sé, va a haber 3 coros. Puede ser una actividad del museo, no de Luján Virreinal. No, pero es que en el programa oficial figura de hecho hay un que va concierto a ser, del Árbol Solo, el 18, si no me equivoco, el 18 hay un concierto del Árbol Solo en Basílica. En Basílica. No, tenía entendido que el 11 en el Ana de Matos, si va a ser un encuentro de 2 o 3 coros. Puede ser. Pero hoy la directora del museo me dijo, no, se va a hacer todo acá. Bien. Conmemorando, pero bueno, no sé, ya... No te preocupes, tenemos una agenda cultural envidiable para muchos municipios. Esto está buenísimo. No, hay una movida cultural interesante. Sí. Yo y lo de Luján Virreinal, que por qué la bandera con la Cruz de Borgoña, que por qué el pendón real y esto y el otro, bueno, va a cubrir. No la cantidad de gente me dice, estaba entrando a Luján y vi esa bandera blanca con una cruz roja. No, le digo, no te preocupes, no es que los zurdos avanzaron y les cuento qué es la Cruz de Borgoña, pero sería muy bueno que vos explicaras a la población y a quienes nos están viendo qué es la Cruz de Borgoña, qué significado tiene en un país que tiene un pasado hispánico y cristiano. Bueno, a ver, la bandera con la Cruz de Borgoña viene desde hace siglos, ¿no? Fundamentalmente se empezó a usar y se empezó a regularizar en era todo la lo que bandera era, de los cruzados, prácticamente. Totalmente, y además se hizo muy fuerte con el casamiento de Felipe el Hermoso y Juana, ¿no? Empezó, te voy a decir... Porque ahí ingresa la bandera con la Cruz de Borgoña. La bandera con la Cruz de Borgoña tiene las aspas de San Andrés. Sí. ¿Quién era Andrés? Hermano de Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Pedro, los apóstoles. Los dos primeros no. Los dos murieron crucificados y dijeron, como no tenían el honor de morir con Jesús, Pedro murió con una cruz invertida y Andrés murió con una cruz en X. Cuando uno mira las aspas y mira esos engordes de las aspas, era un tronco, los nudos de un tronco donde murió. Murió prácticamente en X, por haber evangelizado y por haber cristianizado al esposo de uno de los grandes militares romanos. Dice la historia de que estuvo con una agonía muy larga,
en la cruz en X, en estas aspas de San Andrés que le dio nombre, y hasta el último día, hasta que perdió el aliento, siguió evangelizando. De ahí fue por Europa, llegó el culto a Andrés, llegó a la devoción a Andrés, llegó incluso a Escocia y demás, y de ahí, bueno, lo asume la casa de Habsburgo. La casa de Habsburgo. Porque en realidad la cruz de Borgoña la tenía el ducado de Borgoña. Cuando María de Borgoña se casa con Maximiliano de Habsburgo, el otro abuelo de Carlos I, Maximiliano era el padre de Felipe, que es el que arregla las bodas de Felipe con la infanta Juana y de su hija Margarita con el infante Juan. Muy bien. Bueno, y ahí es donde pasa. Bueno, está bien, vos dijiste que... Lo toman los tercios españoles, fue una bandera muy ligada a las fuerzas y luego se institucionaliza como la bandera prácticamente oficial del Imperio Español, especialmente en todo lo que fue la época de los Habsburgo, hasta que los Borbones crean la rojigualda, que es la que hoy sigue teniendo España. Una vez que se crea la rojigualda, sigue siendo la bandera oficial de los tercios españoles. La marina no, porque costaba identificarla en alta mar por los colores que tenía, pero sí los tercios españoles. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué ponemos esa bandera? Porque esa bandera cumplió un rol fundamental, que para mí es el nacimiento de la patria, que son las invasiones inglesas. En 1806, 1807, cuando los ingleses invaden Buenos Aires, la reconquista de la ciudad de Buenos Aires se hace empuñando esa bandera. No en vano esa bandera después le hereda el primer regimiento de lo que hoy es la Argentina y el primer regimiento de Hispanoamérica. ¿Que cuál es? El regimiento de Patricios, que tiene con la cruz de Borgoña, con los escudos de Buenos Aires. Pero esa bandera no solamente estuvo en la Reconquista, cuando con el grito de contra los piratas y herejes se reconquistó en 2 oportunidades. Esa bandera la enarboló Liniers, la enarboló Pueyrredón, esa bandera la enarboló el joven Belgrano, esa bandera la enarboló Güemes cuando con un batallón de húsares toma la Justín, prácticamente donde hoy está la Torre de los Ingleses, y se apodera del pabellón británico, que va al convento de Santo Domingo y hoy está en el Museo Nacional, que lo reclamó Gran Bretaña varias veces y obviamente no hay que entregarlo. Digo, esa bandera tiene una larga historia, ¿no? Esa bandera la portó el joven Rosas, que con 13 años se sumó a los milicianos, esa bandera, bueno, bajo esa bandera pelearon López y Planes, peleó Chiclana, pelearon grandes hombres de nuestra patria, ¿no? Así que... Y ondeó, y salió también de acá la recuperación de Buenos Aires. Esa bandera también obviamente estuvo en las guerras de independencia y también estuvo nuevamente luchando contra los británicos con el regimiento de Patricios, especialmente en Puerto Argentino, en Monte London y en Ganso Verde, en las Malvinas. Digo, es una bandera importantísima, pero sobre todas las cosas esa bandera nos muestra que éramos parte de algo grande, algo que nos trascendía, algo importante, que luego después de eso nos atomizamos en un montón de países, tal cual hoy es la configuración de Sudamérica. Pero digo, cuando esa bandera flameaba, para que nos demos una idea, vos sabés que hubo 2 hechos maravillosos, ¿no? Acá en el Río de la Plata. El primer virrey designado por aclamatio, por el pueblo, por elección del pueblo, fue acá en el Río de la Plata. El primer virrey fue Liniers, que luego fue validado por el rey de España. Sí. Y el primer jefe del regimiento de Patricios fue por aclamatio de los soldados, por votación. Hubo 3 votaciones y el que gana es Cornelio Saavedra. ¿Cornelio Saavedra de dónde era, Pepo? Había nacido en lo que ahora es Bolivia. En Potosí, muy bien, de la Villa Real de Potosí. Que en ese momento pertenecía a nuestro virreinato, por lo cual se le considera que... vos sabés que... Pero digo para comprender, ¿no? Primer jefe del regimiento de Patricios y el primer presidente de la Junta de Gobierno, Cornelio Saavedra, era de lo que hoy es Potosí. Sí. Sí, tenemos un pasado en común, sobre todo con lo que era el Alto Perú, con Bolivia y con lo que es
Perú mismo, muy fuerte. Bueno, Igualmente que con Uruguay. Uruguay era una Totalmente. provincia de las Provincias Unidas. Totalmente. El sur de Brasil pertenecía a Santa nuestro Catarina y Río territorio, Grande, tal exactamente. cual que después Urquiza se las entrega a los brasileños después de Lo haberlo mismo con el derrotado. Alto Perú. Y lo mismo que nadie habla de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. El virreinato del Río de la Plata era bicontinental, estaba en América del Sur y tenía Esa no toda, la sabía. ajá, ¿viste? Me alegro que no lo sepas. Una cosa que sepa yo que vos no sepas es importante. El virreinato del Río de la Plata tenía parte de su territorio en África, en la costa atlántica de África, en Guinea Ecuatorial. ¿Y por qué lo hacían depender? Porque las corrientes marítimas, cuando salías del puerto de Guinea Ecuatorial, automáticamente caías en te el Río tiraban de en la el Plata. Río de la Plata. No en vano, querida Pepó, ¿de dónde vinieron las invasiones inglesas? Y primero hicieron escala ahí. Y ahí fue donde reponen Sudáfrica, a la de Sudáfrica Claro. salen, llegan a Guinea Ecuatorial y salen. Ahí es donde toman la Justín, ingresan a la flota. Bueno, por eso, digo, para mí es muy rico todo ese periodo. Y Luján, no hay otras ciudades. En la región pampeana, sacando Buenos Aires y Luján, no hay otras ciudades que tengan la historia que tengamos nosotros. Que tengamos más de 400 años. 400 años, mirá lo de la Virgen. Pero la verdad que acá pasaban cosas antes de los 400 años. Por eso a mí me encantaría que Luján esté dentro de las ciudades de más de 500 años, que está impulsando la Corporación Andina de Fomento, donde sí está Buenos Aires, donde hay Cartagena grandes está ciudades, también, ¿no? Cartagena. Santa Marta fue la Santa primera Marta, ciudad sí. del continente sudamericano, ¿no? La primera fue en el Caribe, primera ciudad del continente sudamericano fundada fue Santa Marta, por Bastidas. Y bueno, hay mucha riqueza y hay que conocerla. Y no la conocemos, Sí, bueno, no por la eso, conocemos. Por eso, vos te descuidás y parece que todo apareció y nació en 1810. Y la verdad es que no fue así. No fue Bueno, así. es fundamental que todo esto se conozca, que todo esto se sepa. Yo sé, ahora ha cobrado un poco más de impulso la gente que hace por ahí las visitas guiadas, gente de la zona, de las localidades nuestras de acá, no el que viene de afuera. Pero esta es una historia que la tiene que conocer no solo todo el mundo, la tiene que conocer el lujanense. El lujanense tiene que recuperar el orgullo de ser lujanense y de vivir en una ciudad que no solo tenemos a la Virgen, sino que tenemos este pasado Totalmente. histórico. Yo creo que hemos recuperado mucho el orgullo. Como lo charlábamos cuando viene alguien de afuera y te dice qué linda está la ciudad, y mirá cómo está esto, y mirá la basílica cómo está iluminada, y mirá tal o cual cosa. Yo creo que... Allá tenés al gran iluminador. Yo creo que Luján recuperó el orgullo que le es propio. Y terminamos, por lo menos, falta un montón, pero terminamos con un proceso de envejecimiento y de decadencia que tenía nuestra ciudad. De hecho, que estamos viviendo hoy un proceso de rejuvenecimiento a partir de grandes obras públicas y a partir de una gestión que trata de estar en los temas grandes y en los detalles. Y bueno, y eso hace que Luján esté mejor, que lo valore, y especialmente la gente que viene de afuera, o el lujanense que se fue y regresa, o el que vive en el interior y viene a ver a la familia, lo dice. Ahora justo tuvimos la peregrinación y la verdad que me impresionó la cantidad de ¿Cuál gente. cantidad de gente vino? El año pasado vino más de 1 millón. ¿Este año cuándo? Yo no quiero hablar porque no soy especialista, pero tanto la organización como la iglesia aceptan el número de 2 millones, y la verdad que fue impresionante. No, a mí me impresionó la cantidad de 5 de la mañana el sábado abrió la Basílica Nacional y había peregrinos esperando. Sí. Y yo 8:30 estaba en el puente de control y era un río compacto de gente, pero un río compacto de gente que duró hasta el otro día. Hasta el domingo a la madrugada. Hasta el otro día a la madrugada, con lluvia, con todo. Y así todo, creo que mucha gente adelantó la venida por el pronóstico de lluvias y tormentas, ¿no? Sí, ya desde el viernes se veía Por gente. eso. Pero no, fue impresionante. 2:30 de la mañana el domingo colapsó la ciudad. Parecía de día, más allá Colapsó la ciudad porque teníamos que sostener 328 cortes, la rotonda Ana Matos estaba estallada, el acceso se taponó desde Ruta 5 y la 7 para este lado, estaba todo taponado, ni venían, ni iban, ni entraban, ni salían. Se taponó, explotó todo, pero bueno, ¿cómo uno hace para sacar 2 millones y medio de personas? Sí. Así como sí. Teníamos casi 400 agentes municipales en la calle, pero no alcanzó. Cuando se colapsa y se tapona, es terrible, pero bueno, la verdad es que salió bárbaro, lo mostramos muy bien,
No hubo medio de comunicación nacional, provincial, ya fuera televisivo o periódico, en papel, gráfico, que no hablara del tema, o en las radios, prendías la radio y escuchabas todo. A mí te digo que me produjo mucha satisfacción, porque ya con todos los escandaletes políticos que tenemos, el tema de la muerte de estas 3 chicas, este triple homicidio, yo ya estaba... Esto es como que te da la sensación que sí, bueno, cierto que como vos decís, colapsó la ciudad y no es lo más cómodo para el habitante de acá. Pero el domingo, es una buena noticia. Totalmente. Y el domingo a las 11 de la mañana, la gente del Centro Histórico y de Plaza Belgrano no se enteró de que había pasado una peregrinación de 2 millones de personas. Porque hicimos un operativo de rastrillaje, de limpieza. No hicimos que recién 2 días después se está terminando la ruta, porque estaba todo muy mojado en las banquinas y era muy difícil trabajar. Sacabas un camión y te hundías, pero lo que fue la ciudad prácticamente del puente de control hasta Plaza Belgrano, el domingo a las 11 de la mañana no te habías enterado de que había pasado. El domingo yo salí, fui, viste que yo normalmente voy a misa San Demetrio, como el día estaba feo, la mañana estaba muy fea, fui al Sagrado Corazón, que me queda a 4 cuadras de casa, y después me fui caminando, recorriendo un poco, y no se notaba que bebé. Yo, chapó, tengo que reconocer, no es la primera vez que te lo digo, muchas veces... Mucho enojo de algo no buscado, porque durante el sábado a la tarde era tal la cantidad de gente, viste, qué sé yo, toda la vida estuvimos con peregrinación, viste, y uno dice, cruzo la ciudad, bueno, vas por las 4 o 5 calles por donde podés cruzar la peregrinación, ibas y al rato volvías y esperabas un poquito y no pasaba nada. Tenías 5 o 6 autos y vas. Este año, con los 2 millones y medio, era tal que la gente que estaba a cargo de los cortes, incluso gente profesional de tránsito, no podía cortarlo. Entonces se formaban cuadras de 5 o 6 cuadras de cola, que la gente me quería matar. Sí. Me decía de todo, no se puede, nunca pasó esto, nunca vino tanta cantidad de gente. Eso tiene mucho que ver con el tema de la gente que realmente es creyente, viene a agradecer o a homenajear a la Virgen, pero también con la desazón y la desesperanza que se está viviendo. En los momentos de crisis... Ha venido gente que cuando me dijeron que hacían la peregrinación, dije, ¿vos vas a hacer una peregrinación si ni crees en Dios? Bueno, ahora necesito creer. ¿Vos crees en la redención del hombre o no? Sí, obviamente. Bueno, ahí está. Y en los momentos de crisis la gente busca. En los momentos de mayor desazón, cuando todo te tira para abajo, uno pega el rebote y mira para arriba. Es así. Bien. ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Podemos seguir? Dale. Yo lo miro a Pablo porque me empieza a hacer señas, a veces me reta. Bueno, esto fue realmente... Bueno, así que perdóname, para cerrar lo de Luján Virreinal, algo que tangencialmente, agonalmente tiene mucho que ver, es la inauguración de la Plaza Barco en el Complejo Monumental de Malvinas. Este día viernes 16:30 están todos invitados. Viernes 10. No digan que no los invitamos. Viernes 10. Vengan con los chicos, con las chicas, con los nietos, con las nietas. Vengan con y a la quien mañana, quieran. Connie, también hay alguna actividad el viernes, ¿no? Claro, está la inauguración de la Plaza Barco. Pensé que la Plaza Barco era a la mañana. No, 16:30, están todos invitados, va a haber un patio gastronómico, va a haber muchas cosas para que puedan disfrutar. Y después a las 18:30 arranca la agenda de Luján Virreinal con las charlas del día viernes. Bien. Que ya dijiste quién era, que no me acuerdo. El viernes vamos a ver la religión en el virreinato. El padre Lucas García. El padre Lucas García. Luego viene Patricio Lons, que va a hablar de economía virreinal, que es apasionante. Habla de la moneda de intercambio, el real de A8, que era el dólar de su momento, hasta los chinos comerciaban con él. Se financió parte de la independencia norteamericana con los reales de A8, es apasionante y sobre todo es muy lindo, no sé, que no se quedará, pero ver cómo el eje de poder económico iba cambiando entre América y Europa y cómo dentro de América se iba moviendo. En el siglo XVIII, la ciudad más rica del mundo, ¿cuál era, Pepo? En el siglo 1750, ¿cuál era el punto más rico? El Dubái del momento, el lugar, la New York del momento, la ciudad más rica del mundo, donde la gente que quería hacer fortunas iba, donde estaba la mejor gastronomía, la construcción más refinada, donde estaba la gente de mayor opulencia económica, Ciudad de México. Sí. De hecho, había familias reales de origen indígena
que tenían tanta opulencia económica que contrataban mucamos y mucamas españoles peninsulares. ¿Me explico? Esto es real, no estoy mintiendo. Los que acompañaron a Cortés, porque el virreinato siempre se respetó la propiedad comunal de los indígenas. Drama que sucedió con las guerras de secesión o las guerras de independencia, donde los indígenas pierden. De hecho, muchas veces los criollos se terminaron apoderando de la propiedad comunal de los indígenas. Esto también está subinvestigado y es apasionante, porque está muy relacionado a veces con estas cuestiones. Bueno, familias indígenas que tenían su propiedad comunal en México tenían... Sí, es que también tenían esta situación. se dio el caso inclusive de, como vos decís, familias indígenas, las familias reales indígenas. Yo recuerdo, había una película... Bueno, los incas fueron reconocidos, ¿no? Y sí, los incas sí, reales, pero por ejemplo en... Inca Garcilaso, que se crió probablemente se crió en España, en la corte, creció, bueno, y terminó luchando en un tercio en el norte de África. Sí, de hecho, en esa etapa, por eso ha habido una leyenda negra con respecto a España. Obviamente. En esa etapa, a esa gente se la... De hecho, no Cortés, pero Pizarro había hecho en Lima una escuela en la que estaban los hijos de los oficiales, de la gente que había venido con él, más los hijos de las familias 48 universidades, Pepo, en el interior, ni siquiera en la costa. 48 universidades. Los que iban eran justamente esos, que después fueron muchas de las familias criollas que se fueron desarrollando. Y además, bueno, la nueva raza, el encuentro. Pero es que hay una cosa que es real, que los Habsburgos hicieron, fomentaban, totalmente, a partir de Fernando el Católico, que fomentaban, primero mandaban los famosos barcos con mujeres, porque acá era un viva la pepa, te imaginas que acá un oficial español puede tener 4 mujeres indígenas y encima eran mucho más mansas, más dulces, más suaves, más lindas. Subestimes. No subestimes. No. El paraíso de Mahoma, la esposa de Cortés lo manejaba como un... Bueno, como por un, eso. como un joystick, dirían los chicos de ahora. El paraíso de Mahoma le llamaban Asunción. Bueno, pero había mucho pero más mito allá también de eso, Fernando el Católico y después... Nada que no pase ahora, No, totalmente. Y si no, mira la China Suárez y a Guandanara. Epa. Fomentaban los matrimonios, pero matrimonios, obviamente, casados por iglesia, obviamente, de los oficiales españoles con mujeres de alto rango indígena. Y bueno, así empieza el criollo. El criollo es el hijo del que aparece, el criollo en realidad es el que nace acá. Pero así empieza a aparecer lo que sería nuestra raza. Y la desconocemos. Y con al siglo y medio se dieron un montón de situaciones también donde por ahí una mujer de la realeza indígena acá en Europa se termina casando o elige marido, ¿entendés? Peninsular. Hay un montón de situaciones muy llamativas. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Cuando usted quiera. Pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses, instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro tercer bloque. Estamos con el señor intendente de la localidad de Luján, del municipio de Luján o del partido de Luján. Y terminemos este bloque, terminemos con el tema del Camino Real. Habla un poquito más. Se hizo un acto que fue realmente interesante porque muchos intendentes... Sí, 9 vinieron, 9, faltaron algunos, eran unos 15, todos los del Camino Real, ¿no? El Camino Real que unía... ¿El de Pilar no tendría que haber venido? No, porque el Camino Real no pasaba por Pilar. Ah, ¿no pasaba por Pilar? No, venía para acá, iba a Mercedes y salía disparado para el norte. Pero bueno, el Camino Real unía la capital del Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, Buenos Aires, con la capital del Virreinato del Perú en Lima. Fundamentalmente venía de Buenos Aires, venía prácticamente por la línea de la Ruta 7, llegaba a Luján, que era la frontera, cruzaba el puente y empezaba a recorrer Postas y Fortines. Iba hacia el norte, luego penetraba en la provincia de Santa Fe, luego en Córdoba, Santiago del Estero, y de ahí saltaba Salta y Jujuy. Se internaba en el Alto Perú, en lo que hoy es territorio de Bolivia, y de ahí a Lima. Bueno, lo que quisimos es recrear un poco el espíritu, además es generar un producto turístico a nivel provincial que una estos 15 partidos, que pueda fomentar el viaje, la recorrida, la gastronomía, y fue un acto muy lindo, vinieron 9, lo hicimos delante del Cabildo. ¿Qué fue lo que me gustó? Sí, lo hicieron en el pasaje Fur. Lo hicimos en el pasaje Fur. Lo que me gustó fue que los intendentes que vinieron, pese a que estaba el gobernador, no era un tema partidista. Había de todo. Había de todo, sí. Había de Juntos por el Cambio, había radicales, sí, y yo había... aplaudía a los que no eran cargos. O sea que a vos no te aplaudí. Y había peronistas. Estaban los pendones reales, hicimos una hermosa foto en una tarima delante del Cabildo con el gobernador. Estaban los carruajes históricos en el pasaje Fur. Fue un acto muy lindo y bueno, me parece... calor, mucho sol. Mucho calor, eso sí. Mucho calor y nos atrasamos un poco porque veníamos de la inauguración de un hito en el Hospital Nuestra Señora de Luján del tomógrafo. Contame un poquito, ¿hay tomógrafo? Sí, un tomógrafo con inteligencia artificial de última generación. Me animaría a decir que en lo público y privado es el mejor tomógrafo que tenemos en 40-50 kilómetros a la redonda. Incluyo, Pepo, incluyo todos los hospitales y sanatorios privados. ¿Por qué? Porque acaba de llegar, es un General Electric de 64 cortes con inteligencia artificial, con sensores que acomodan el cuerpo del paciente de acuerdo al estudio que solicita el médico. Es un orgullo lo que tenemos. Hay un equipo de prácticamente 12 personas que se especializó, se formó durante 6 meses para manejarlo, y espero que sea un gran aporte a la salud de nuestra gente. Bien, en el hospital. En el hospital público Nuestra Señora de Luján. Bien, bueno, ese es el tema del tomógrafo.
¿Qué pasa con el famoso puente Brown, le digo yo, pero que en realidad se llama Goña, que ya tendría que estar habilitado? No, porque ya estamos en tiempo. Por contrato debería estar en diciembre y se va a inaugurar en octubre. Si va todo bien. Ya en 15 días. La plataforma se estaban terminando las defensas. Yo me imagino que de acá a 10, 15 días se inaugura. No, pero estamos súper en fecha, adelantados. Estamos 2 meses, tenemos 2 meses. Por firma de contrato estamos 2 meses adelantados. Y va a andar bárbaro. Va a andar bárbaro, lo mismo que viene rapidísimo el Puente de los Huesos que vincula el fondo de Beschet con Oppendorf. Viene muy, muy bien. Yo me imagino se inaugura el puente Gogna y a los 15 o 20 días inauguramos el puente de los Huesos. Qué linda era esa zona. Yo solía Qué linda es esa zona. Sí, yo hace años que no ando. Es una de las zonas más lindas del río y bueno, y ahora está el sendero 1121, ¿no? Que parte de San Martín al 100, uno puede ir bicicleteando, caminando, llega al puente Mendoza, lo cruza. Y en la berma del río puede ir caminando o en bicicleta hasta el puente de las Tropas. Pero cruza no está el puente habilitado todavía. Ya está habilitado, camino, ya ¿sí? se puede ir, sí. Vamos a hacer un estreno uno de estos sábados con quien te habla, bicicleteando, por lo menos hasta el puente de las Tropas. Después uno puede seguir varios kilómetros más, pero bueno, está avanzando. ¿Por qué no vas la remando obra. como hiciste cuando te viniste desde Olivera? No tengo agua todavía, hay que hacerlo cuando crezca el río. ¿De dónde te viniste remando? Desde... No, hice varias remadas, hice una Olivera Jáuregui, y en la última gran crecida hicimos Jáuregui Ruta 6. Bien. Muy linda experiencia. Leo, entonces, a ver, repasemos. El puente de las Tropas va a ser inaugurado poco después del el puente Gogna, el puente Tropas Gogna de acá a 15 días se estaría inaugurando. Unos 15 días después. 15, 20 días después se inaugura el puente de los Huesos. El tomógrafo ya está dando turnos y está atendiendo. Bien. ¿Cómo va la obra del río? La obra del río, bárbara. Muy bien, muy bien. Es fecha de finalización de las obras en la cuenca media de Luján. Lo que estamos ahí terminando de cerrar es que empiecen las obras en el tramo de Olivera. En el tramo de Olivera, que estamos muy próximos, ya hay varios titulares que firmaron, así que espero que puedan comenzar. Y lo otro que también espero que avanzar rápidamente es con la licitación de la megaplanta para tratamiento de residuos locales, que eso nos va a permitir expandir la red, que también estamos muy encaminados, ya terminamos hasta el último papel, Pepo, hasta el último papel. La inscripción en ARBA, en catastro de provincia, terminamos todo y nos vamos a encaminar a la licitación. Bien. ¿Dónde vas a tener? Eso va a estar situado en Oppendorf, dentro de lo que es un terreno de la colonia Cabret, muy aislado. O sea, ese es el proyecto primitivo, porque Exacto. también hay posibilidades, o están con el tema de hacer uno en Olivera y otro en Olivera viene algo chico para Olivera, después viene la planta de Pueblo Nuevo Jáuregui, para Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortines, y después ¿Ese es el que está en un espacio que era el Martín Fierro? Exacto, en un espacio que era de... ¿No es inundable esa zona? ¿No es? Esa zona se inundaba, ahora no se viene inundando y obviamente va a tener las protecciones necesarias la futura planta. Bien. ¿Algo más? No, nada más. Hablamos bastante. Usted habló, a mí no me deja hablar. Nah, sí que hablas, Pepo. Bueno, habló cuando me entusiasmo con la historia, ¿viste? Porque vos me has tomado el tiempo, tocas la música que yo quiero oír. Entonces me entusiasmo con esas cosas, ya no te peleo, ya no te toreo, porque me entusiasmo con Carlos Quinto y todo. Y vamos a tener que empezar a hablar de Plus Ultra, porque el 26 de enero se cumplen 100 años de la llegada, del despegue del Plus Ultra en Palos de la Frontera. Bien. Un mes después aterrizó en Buenos Aires, tiempo después fue donado al gobierno de la Argentina y se pasó varios años recorriendo la Patagonia, volando entre lagos y el mar. Mira. Entre lagos y el mar, entre mar y lagos, hasta que, por esas vueltas de la vida, por ese extraño hilo dorado que une los hechos históricos, termina en el Museo de Transporte de Luján. También símbolo de ese hispanismo creciente que nace en el Río de la Plata, que nace en Buenos Aires, que nace en la Argentina y que se expande rápidamente por todo el continente sudamericano y golpea las puertas de Madrid varias décadas después. Pero un símbolo muy potente fue el Plus Ultra. Escúchame, es que es increíble
La 1917, perdóname, en 1917, el decreto de Hipólito Yrigoyen creando el Día de la Raza. Sí. En 10 años todos los países, vos mirá la influencia de Argentina en ese momento, en 10 años todos los países de Sudamérica el 12 de octubre declaran Día de la Raza, que ya claro que como dijimos al comienzo no hay que mirar la realidad con los ojos de hoy sino con la de 1917. Cuando hablamos de raza no es que estamos hablando de color de piel. Estamos hablando de la nueva raza, de la raza que nace durante 4 siglos del encuentro entre un imperio y el otro. Entre Europa y los indígenas, América. entre España y los indígenas. De ahí sale una raza, que es una raza mestiza, compuesta por todo lo que se fue cruzando. Y bueno, y de ahí el reconocimiento. Al reconocer eso se reconoce ese nuevo pueblo que se forjó a lo largo de varios siglos, ese idioma en común, esa fe fundante, esa fe que se transmite de Europa al continente americano, y bueno, y ese conjunto de valores, después lo reinterpreta Perón, después de Yrigoyen, lo reinterpreta hablando de ese conjunto de valores compartidos, que podemos sintetizar en vivir bien y saber morir con dignidad. Nos está costando. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, yo soy una esperanzada en que siempre que llovió paró y creo que se puede volver. Yo quisiera que este país volviera, que los argentinos volviéramos a tener esa identidad que alguna vez tuvimos. Ojo, que también hubo mucha gente que tenía mucha capacidad, no mucha capacidad, bueno, sí, que eran muy capaces, pero que también que tenían mucho poder, que trató de borrar nuestros orígenes hispanos y trataron de afrancesarnos. Epa. Sí. Obvio. Y vos sabés que es así. Obvio. Vos sabés, eso es para otro otro programa. ¿Qué pasó después de Caseros? Totalmente, totalmente. Bien. Es cierto que a un tramo de la Ruta 47 quieren ponerle el nombre de Don Juan. Sí. Ahí hay un grupo de vecinos que lo impulsa y vos sabés que hizo una consulta formal al administrador provincial de Vialidad. Estoy esperando la respuesta. Pues la verdad se sorprendió cuando le pregunté, me dijo, mira, no hace un rato que no le ponemos un nombre a una ruta provincial. Voy a averiguar cómo se hace. Bueno, eso sería un gran reconocimiento a quien fue una de las personas que ya independientes más defendió la Argentina. Fue el gran estratega del hispanismo del siglo XIX. Sí. Fue un hombre del continente. Fue un hombre con mirada estratégica. Con mirada estratégica que tenía clarísimo a quién tenía que enfrentar. Primero fue una cuestión menor a Francia, que lo derrotó. Y después, bueno, la gran lucha con el poder dominante en toda América del Sur a cargo de los británicos. Bien. Y otro tema, otro tema apasionante también es deuda externa, ¿no? Deuda externa. Como en un plazo de 5 años todos los países de América del Sur, todos, sin excepción de México hasta Tierra del Fuego, todos quedaron endeudados con la Baring Brothers, todos automáticamente en un plazo de 5 años con contratos iguales que terminaron pagando 150 años después, y Brasil con la Casa Rothschild. Digo eso para comprender que debajo de una bandera, debajo de un himno, debajo de una escarapela, debajo de un estandarte, hay a veces estructuras coloniales que permanecen. Bien. Y que la libertad y la insubordinación fundante de la patria sigue siendo una deuda y un desafío. Los Rothschild todavía siguen teniendo injerencia en el mundo y en no estos, tengas la menor duda. Y en estos lados. La menor duda. Señor, si hablamos de sinarquía internacional tenemos mucho para hablar. Mucho para hablar. Bueno, de eso debes de saber más vos que yo. No te creas. No, sí, dale, algo deberás de saber más. Muy bien. Que yo. Bueno, Leo, no sé si querés agregar algo más a nuestros televidentes. Creo que no. Creo que estamos. Te agradezco la invitación. Así que bueno, saludar a todos los vecinos y vecinas que están del otro lado, que disfruten de lo que queda de Luján Virreinal y bueno, y a seguir trabajando por levantar la ciudad. Estamos en octubre, 10 de diciembre habrá recambio del Poder Legislativo local. ¿Qué es el proyecto que vos tenés, que seguramente lo tenés pergeñando, pero que podés empezarlo ahora o no, pero que está con vistas a los 2 años que te quedan como intendente? ¿Proyectos puntuales, decís? Sí, o sea, ha habido, por ejemplo, el tema del río era una de las cosas que más te preocupaban
cuando... No, creo que, a ver, el tema del protagonismo a nivel obra pública, grandes proyectos que hay servicios públicos. Afinar, lo que está hecho está, tenemos que afinar. Para mí tenemos el tema, el desafío de las cloacas, Sí. es el gran pasivo que tenemos para los próximos 2 años, extender la red de agua e generar un sistema para que Luján, estamos trabajando en generar un sistema para que Luján sea el protagonista en la expansión de su propia red de agua y de otros servicios públicos y no estar dependiendo siempre de lo que venga de nación o provincia. Bien, muy bien. ¿Algo más? Nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, Leo, por haber compartido con nosotros estos minutos, que fueron un poco más que unos minutos. Y bueno, espero antes de fin de año que nos volvamos a encontrar. Pero cómo no. Nos podríamos... ¿Sabés qué? Que lo hablamos y no se pudo hacer. Hubiera sido lindo hacerlo en algún lugar donde se vieran los estandartes, la Cruz de Borgoña. Lo que pasa es que hacerlo en la Plaza Belgrano es una locura, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias La próxima te voy a traer un pendón real. Bueno, dale. Dale. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Señores, nosotros nos vamos yendo. Quiero agradecerle, como siempre, a Bodega Sargana, a Todo Uniformes, a Confitería y Panadería La Sureña, a Ciudad Esmeralda, al Estudio Jurídico del Dr. Julián Curone, a Moto Luján y a Parrilla Lo de Ambrosio. También quiero agradecerles a los chicos que estuvieron trabajando, a Mariana, a Connie, bueno, se fueron todos. Había un montón cuando llegué y ahora se fueron todos. A Connie y a Julián, que fueron los únicos que quedaron. A Paulo, que es quien está tras las cámaras. Y hoy cuando hablábamos de la basílica iluminada, que queda tan linda la noche cuando uno entra y la ve iluminada. ¿Te acordás que fue Paulo haciendo un programa acá a fines del 20? Lo estábamos haciendo ahí. Hoy sería inconcebible, ¿no? La Basílica Oscuras. No, hoy ya no. Hoy ya sería inconcebible, ¿no? Totalmente. Bueno, en el 2019, el 10 de diciembre del 2019, cuando asumí, la Basílica estaba oscuras. Y venía estando oscuras hace años. No, empezamos diciendo, la vamos a iluminar los fines de semana, tímidamente. Dije, la Basílica tiene que estar iluminada todo el tiempo. Y al caer el sol todos los días del año, la Basílica está iluminada. Ya no el frente, integralmente está iluminada. Está iluminado también la ciudad, eso es cierto. Es verdad. Que no sé si ayuda, yo creo que sí, ayuda un poco en la prevención del delito. Muchísimo. Pero a mí me pasa Hoy estuve en Villa del Parque porque es fácil hablar acá en el centro. Villa del Parque, 100% cobertura lumínica. No me da y me puede tener una calle, Villa del Parque, es semejante barrio, desde el acceso este hasta Constitución. No hay una cuadra que no tenga iluminación. Hay algunas con sodio, que del sodio todo lo que no tenía tiene luz LED. A partir del año que viene, como ya ahora de acá 30, 40 días llegamos al 100% de cobertura de todo Luján y todas las localidades, no va a quedar una cuadra sin luz en todo Luján. El desafío del 2026 es, 2026-2027 es recambiar todo lo que queda de sodio por LED. Lo que sí me estoy planteando y también le pregunto a los que están del otro lado es, estoy viendo, hay 2 LED, está el LED blanco y el LED cálido. 9 de julio le pusimos LED cálido, ponele a 9 de julio. ¿Por qué? Porque estamos dentro del complejo histórico basilical. Pero al Parque San Martín ahora le estoy poniendo luz LED de alto poder lumínico, pero cálido. Porque el blanco es medio invasivo, ¿no? Es medio invasivo. Sí. Eso pasa en las casas, vos te ponés el blanco y es... El Parque San Martín de a poquito lo voy a ir llevando a todo luz LED, pero luz LED cálida. Porque es más lindo, es más mejor. Es más cálido. Es más cálido, sí, es cierto. Te voy a dar la razón. Hoy ha estado buenísimo. Sí, hoy la verdad que no sé, debe ser la primavera, ¿no? Sí, es que estoy envejeciendo, me parece. Bueno, chicos, muchísimas gracias a Connie, a Julián, a Paulo. Muchas gracias al señor intendente. ¿Me saludás? Gracias, Pepo. Vos me tenés que saludar así, como corresponde. Como en Luján Virreinal. Como en Luján Virreinal. Tendríamos que hacer una recreación algún día acá, con los trajes de época. Lo llamamos a Leziquito Resuri, que anda dando vueltas por ahí. Estuvo muy bueno cuando se hizo la presentación del plan estratégico, cuando apareció Leziquito. El video de Leziquito Resuri estuvo muy buenísimo. Pues es que un día yo volvía por Moreno, venía por Moreno. ¿Y te lo cruzaste a Leziquito Resuri? Saliendo de confitería, de la panadería Luca. ¿Estaba vestido de alférez real? Estaba vestido de Leziquito Resuri y lo estaban grabando y unos chicos me hicieron seña que parara. Mira.
Y se ve que ella estaba... ¿Hablaste con él? No, porque lo estaban grabando, lo estaban filmando. Y después cruzó, y ya cuando yo volvía, viste, estaba moribunda, quería llegar a casa. Pero me hizo tanta gracia verlo salir de la ¿Pero pared. vos de joven lo conociste, al Ezequiel Torresuri? Sí, querido, porque yo soy de esa época. Y lo conocí también al Capitán Luján. Al Capitán Luján. Y a Pedro de Mendoza, y Está a Juan muy de bien. Garay. Bueno, muchísimas gracias, Un Leoncio. gusto. Bueno, señores, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos ustedes que son los que hacen posible que sigamos en nuestro 12º año al aire. Buenas tardes y gracias.